Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Hoy queremos saludar, por supuesto, a nuestra audiencia que nos sigue a través de Canal 44, la señal de todos, pero también a quienes lo hacen a través de las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que hace posible que lleguemos a México y América Latina. Por supuesto, también saludamos a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV. Y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema muy importante. En la emisión 159 estaremos hablando de la enfermedad y letalidad por COVID en América Latina. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países a realizar un análisis multidimensional, tanto en muertes y enfermedades que pudieran convertirse en un evento de salud pública. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la cifra de casos acumulados en el mundo por COVID-19. Todo esto y más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra nota introductoria. COVID-19 deja una serie de enfermedades que, de no atenderse a tiempo, podrían colapsar los sistemas de salud mundial. Con 19 millones de personas enfermas y más de 712,000 muertes, el mundo sigue al rojo vivo con esta pandemia COVID-19. Es más rápida su velocidad que los resultados científicos para su combate. Una epidemia larga y sin control podría avecinarse una crisis mayor de lo que ya se vive. Los sistemas de salud mundial tendrán que multiplicar su infraestructura, equipo tecnológico y profesionales de la salud ante un cóctel de enfermedades que se avecinan. La espera por encontrar el mejor fármaco y vacuna aún quedan varios meses, pero también el tiempo para su accesibilidad equitativa podría tardar más. A 5 meses del programa Coronavirus, la pandemia, se ha advertido sobre las diferentes consecuencias que puede ocasionar COVID-19, tanto leves como graves, a personas con diferentes factores de riesgo: obesidad, diabetes, hipertensión y problemas del corazón. Algunos daños que se han comentado es de tipo pulmonar, renal, del corazón, cerebral, dermatitis, entre otros, que si no son identificados a tiempo, la letalidad puede ser mayúsculo. En esta emergencia de salud pública de importancia internacional, el Comité de Emergencia sobre la COVID-19 hizo un llamado a los países a reforzar la vigilancia de salud pública para identificar casos y el rastreo de contactos, en particular en entornos de escasos recursos, vulnerables o de alto riesgo, y mantener los servicios de salud esenciales con financiación, suministros y recursos humanos suficientes. En las manos de todas y todos está, por el momento, la solución social, como es el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social para prevenir riesgos por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Raquel Zinca nos presenta el informe más reciente desde Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy nos hacemos una pregunta viendo la evolución de los contagios por coronavirus, si se van a poder evitar en los próximos meses los confinamientos masivos a los que muchos países recurrieron en las primeras fases de la pandemia. La respuesta nos la ha dado el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Ha dicho que se trata de una medida drástica que se puede y se debe evitar. Propone adoptar medidas más sofisticadas de contención del virus. Ha citado como ejemplos la realización masiva de test, los rastreos de casos sospechosos y de sus contactos o las cuarentenas. El experto ha vuelto a hacer un llamamiento al distanciamiento físico, la higiene frecuente de manos y evitar también zonas con grandes concentraciones de gente. La responsabilidad, a su juicio, es de los gobiernos, pero también de la ciudadanía. Su mensaje final nos deja cierta esperanza. Dice que no es una labor fácil, pero que se tienen las herramientas para controlar
controlar la enfermedad. Por cierto que este viernes la OMS ha puesto en marcha un reto en el que anima a las personas a llevar mascarilla. Ha participado en ella el propio director del organismo, Tedros Adhanom. Cada día llevo 2 cosas conmigo allá donde voy: gel higienizante para tener las manos limpias y una mascarilla para protegerme y proteger a otros del COVID-19. Por cierto que en las últimas horas Tedros ha informado de que ya son 6 las candidatas a una vacuna contra la COVID-19 que se encuentran en la última fase de pruebas. Ello alimenta las esperanzas de poner fin a la actual pandemia, cuya curva de infecciones a nivel global sigue en fase ascendente. Se ha rebasado ya la barrera de los 708.000 muertos en todo el mundo. Los casos globales ascienden a 18,8 millones. América, incluyendo Estados Unidos, supera ya los 10 millones de contagios, la mitad de ellos en Latinoamérica, mientras que Europa es la segunda región más afectada con 3,4 millones de casos, seguida del sur de Asia con 2,4 millones. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud también ha pedido a los países ampliar y, sobre todo, perfeccionar su registro en cuanto al número de personas que mueren por esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento para brindar orientación a los países de América Latina y el Caribe a fin de mejorar la vigilancia de morbilidad, pero sobre todo mortalidad por COVID-19. En este documento se amplían los métodos de análisis de la mortalidad por todas las causas, como uno de los enfoques propuestos para contribuir a la evaluación de la magnitud real de la carga de la epidemia de COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe. Como parte del Reglamento Sanitario Internacional, los Estados miembros tienen que contar con la capacidad de detectar, evaluar y notificar las enfermedades o los eventos de salud que podrían constituir eventos de salud pública de importancia internacional. En el contexto de la pandemia de COVID-19, aplicar un enfoque único puede resultar insuficiente para suministrar la información necesaria a fin de orientar la acción de salud pública. Por lo tanto, los países que pueden recurrir a una combinación de estrategias de vigilancia, además de la notificación de casos de COVID-19, como vigilar la mortalidad por todas las causas o las muertes de pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave, incluyendo los tipos de influenza. La finalidad del documento de orientación a los países de América Latina y el Caribe es con el fin de mejorar la vigilancia de mortalidad por COVID-19 y otras enfermedades, informó Rocío López Fonseca. Bueno, así la situación respecto a un tema que ha causado controversia desde el inicio de esta pandemia, la metodología que utilizan los países para registrar no solamente el número de contagios, también y casi que principalmente el número de muertos. Hasta ahora se dice no hay ningún país que haya encontrado una fórmula exacta para que estas cifras, para que estas estadísticas sean lo más cercano a la realidad. Incluso se habla de aquellos países o algunas comunidades o poblaciones que no han llevado un registro adecuado y esto pues ha desencadenado cierta incertidumbre, desconfianza también entre la población. Al principio de la pandemia, algunos países, algunos sistemas de salud no se definían si las personas que morían por neumonía típica o neumonía tenían que ser registradas de entrada y por default, si usted me permite el término, como personas que habían muerto por COVID-19. Poco a poco estos sistemas, estos modelos se han ido afinando. Sin embargo, pues ya lo escuchaba usted, el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud para que los países tomen con mayor, pues no tanto seriedad, pero sí con mayor eficacia el reto de registrar el número de personas que cada día lamentable y tristemente mueren por COVID-19. Por cierto, que México ha superado una barrera pues muy triste, la de los 50,000 personas muertas. Más adelante le tendremos detalles de esta noticia. Mientras tanto, vamos a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de Televisión USAC, nos presenta el siguiente reporte. Adelante, Javier, te escuchamos. Saludos cordiales a todos desde Ciudad de Guatemala. A continuación les presento un resumen de la pandemia de COVID-19 coronavirus en Guatemala. Desde el pasado 13 de marzo, cuando se detectó el primer contagio de COVID-19 en Guatemala,
La pandemia ha ido creciendo en el país de manera estable hasta la segunda semana de abril, donde se tuvo un pico de 39 casos en un solo día, para luego seguir con la tendencia marcada de una veintena de casos diarios. Sin embargo, desde la segunda semana de mayo, los contagios comenzaron a incrementar de forma exponencial, de 68 casos diarios el 8 de mayo a 370 nuevos casos en un solo día el pasado 24 de mayo. En junio se reportaron más de 1,000 casos diarios y en julio, con un nuevo tablero de datos, los números arrojan más de 45,000 casos y los fallecidos superan 1,700, cifras que han empezado a ser menos confiables. El presidente Alejandro Yamatei, el 5 de marzo del 2020, decreta junto con sus ministros el estado de calamidad, limitando concentraciones de personas y se prohíbe toda clase de espectáculos públicos, reuniones y eventos. Las restricciones se incrementaron con la suspensión de clases a todo nivel, paro laboral y suspensión de actividades no esenciales. Se prohibió el ingreso a extranjeros y el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas. También se ratificó el toque de queda, el cual a la fecha se sigue dando en horario de 6 de la tarde a 5 de la mañana del siguiente día. El presidente Yamatei anunció que durante el periodo de Semana Santa se restringía la movilidad y circulación para viajes de recreación familiar. A partir del 13 de abril, el uso de mascarilla es de carácter obligatorio en todo el país. Estas y otras medidas implementadas desde un inicio de la pandemia prevalecen actualmente con algunos cambios. También cabe mencionar la implementación de restricción por número de placas de la circulación de vehículos particulares. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha continuado con la suspensión de clases presenciales, reforzando y actualizando sus diferentes plataformas para la continuidad de clases en línea. Durante 150 programas de coronavirus la pandemia, TV USAC, el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha cumplido con la labor informativa ininterrumpida, por lo que agradecemos al canal 44 de la Universidad de Guadalajara por este programa que en nuestro caso ha llegado al interior de la República. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Esperamos que se encuentren bien. Cuídense. Agradecimiento es de nosotros hacia ustedes, de precisamente esta televisora que, como nos lo decía nuestro compañero Javier Corleto, ha transmitido de forma ininterrumpida los más de 150 programas que hasta ahora hemos realizado de coronavirus, la pandemia. De verdad, un profundo agradecimiento a todas las televisoras públicas, y no nos cansaremos de repetirlo, por este gran esfuerzo que están haciendo y por sumarse también a este esfuerzo que nosotros realizamos para llevar información fidedigna, información confiable, oportuna a todos pues estos rincones a donde llegan las televisoras públicas. En el caso de Guatemala, la televisora TV USAC, de verdad un agradecimiento, y sobre todo a la audiencia por mantenerse fiel. Y mire, antes de irnos a la pausa, y muy brevemente continuando con noticias que han generado controversia, sobre todo cuando vienen de alguna autoridad. En este caso es el gobernador de la prefectura japonesa de Osaka, Hirofumi Yoshimura, quien ha mandado a sus ciudadanos hacer gárgaras con povidona yodada como medida preventiva contra el coronavirus. Una recomendación que, como ya se imaginará, ha generado críticas, y expertos médicos pues han señalado que esta no es la mejor recomendación. Así que bueno, por lo pronto parte de lo que sucede en los diferentes países, los esfuerzos y también pues estas declaraciones a veces poco afortunadas de las autoridades. La pausa, regresamos con más. Y mire, aunque hay pronósticos de una disminución de muertes por COVID-19 en algunas localidades de Estados Unidos, aún existe incertidumbre de que estos casos aumenten, por ejemplo, en Puerto Rico o Hawái.
Estados Unidos, el país con más casos de COVID-19, podría llegar a las 190,000 muertes en COVID-19 para el cierre de agosto. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revisaron 34 modelos predictivos. El pronóstico nacional indica que los informes semanales de nuevas muertes podrían disminuir en el mes entre 4,500 y 10,600 durante la última semana de agosto. Así, la cifra total podría oscilar entre 175,000 y 190,000. Los puntos donde podrían aumentar los decesos son Hawái y Puerto Rico, mientras que podrían disminuir en Florida, Mississippi, Nuevo México, las Islas Marianas del Norte, Ohio, Texas, Vermont y las Islas Vírgenes. Apenas esta semana, Deborah Birx, la coordinadora de respuesta a la pandemia en la Casa Blanca, señaló que la Unión Americana se encuentra en una nueva fase, distinta a la que hubo en marzo y abril, ahora al estar extraordinariamente extendida en áreas rurales y las ciudades. De los 18.9 millones de contagios, Estados Unidos tiene el 25% del total. Al corte del 6 de agosto tiene 159,600 muertes por COVID-19. Ahora el top 5 de muertes por el coronavirus a nivel mundial está conformado por Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e India, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Damos la más cordial bienvenida en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, uno de los temas que mayor controversia ha causado, doctor, a lo largo de todos estos meses de pandemia, no solamente en los países de América Latina, sino incluso en Asia, Europa y Estados Unidos, tiene que ver con el registro, el conteo que hacen las autoridades sanitarias de los casos de contagio y también del número de personas muertas. Hasta ahora, ¿por qué ha costado tanto trabajo, doctor, tener un sistema fiable y decimos en casi todos los países donde se ha presentado esta pandemia? Creo que la principal dificultad, Belén, está en la tardanza en tener resultados de pruebas de laboratorio, porque hay casos graves, hay casos críticos de pacientes que lamentablemente fallecen y en los cuales la prueba confirmatoria de PCR en exudado nasofaríngeo no está disponible o no está el resultado cuando el paciente lamentablemente ha fallecido. Y entonces, para considerarlo un caso de mortalidad o de fatalidad por COVID, ese paciente evidentemente tuvo que esperar a que hubiera una prueba para estar en esa estadística, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el motivo más importante. Por otro lado, me parece que en algunos países las plataformas para el monitoreo y la vigilancia epidemiológica necesitan tener una adaptación para que estén reportando en tiempo real o lo más cercano a tiempo real posible, y evidentemente esto tiene que ver con aspectos tecnológicos, pero también con toda la estructura que forma parte de ese proceso para la integración de los datos en la estadística epidemiológica. En ese sentido, por ejemplo, valdría la pena destacar que cuando un paciente se presenta a una institución de salud, en ese preciso momento debe haber un llenado de información demográfica, epidemiológica, clínica, e independientemente de que el resultado puede tardar en procesarse, el paciente ya debe estar por lo menos en una plataforma como un caso probable, y en cuanto se tenga el resultado de laboratorio, inmediatamente tenerlo identificado como un caso confirmado de COVID, y la misma situación ocurriría en el caso de una fatalidad. Quiero hacer referencia, Belén, a una publicación reciente que aparece en la revista New England Journal of Medicine, en donde se habla de que un retraso de 3 días en el reporte de una prueba de laboratorio puede representar un alto riesgo en la perpetuidad de las cadenas de transmisión.
Esta situación es muy delicada, es muy peligrosa. Por eso, los países deben hacer el máximo esfuerzo posible para que, de acuerdo a la necesidad epidemiológica, se estén realizando pruebas de laboratorio de forma rápida y se estén reportando resultados de laboratorio de forma también muy rápida. Una prueba de PCR en tiempo real, teniendo adecuada muestra, puede llevar no más de 6 horas. Evidentemente sabemos que por los procedimientos de la toma, del llenado de la información, etcétera, esto puede llevar un poco más tiempo, pero hemos escuchado en diferentes momentos algún reporte de que lamentablemente puede retrasarse el resultado de una prueba hasta 7 días, lo cual pues evidentemente no ayuda desde el punto de vista clínico, no ayuda desde el punto de vista epidemiológico y por supuesto no ayuda desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy, muy importante y que de hecho la propia Organización Panamericana de la Salud ha hecho especial énfasis. La importancia de tener los resultados lo más pronto posible, de informar obviamente al paciente. Así es. Y sobre todo también de darle seguimiento y el rastreo de los casos o de las personas con las que este caso tuvo relación, porque también es una manera muy importante de ir cortando la cadena de transmisión, doctor. Definitivamente, Belén. El paciente, además, cuando desde el punto de vista clínico existe sospecha de que está infectado con SARS-CoV-2, ese paciente debe estar en cuarentena independientemente de que el resultado se reporte en determinado tiempo. Pero lo ha señalado, como tú dices, la Panamericana de la Salud, la propia Organización Mundial de la Salud. Una prueba de laboratorio debe tener un resultado en menos de 48 horas, una prueba de PCR, y el paciente debe ser informado de manera inmediata. ¿Para qué? Para que actúe en su entorno inmediato y, por supuesto, la misma autoridad de salud actúe de forma inmediata en el entorno de este paciente. Solamente así se va a poder mitigar la pandemia. De otra manera, las cadenas de transmisión van a estar creciendo y bueno, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, lo hemos comentado en esta mesa en diversos momentos, que para América ya se convirtió en una pandemia más larga de lo que fue para el caso de Europa o de lo que fue para el caso de los países asiáticos, y Estados Unidos está viviendo igual también una pandemia muy larga, que por cierto, aun cuando oíamos en el reporte de Elizabeth Ortiz, pareciera que empieza a haber una ligera disminución en la mortalidad por COVID-19 en los Estados Unidos, pero el número de casos que cada día se reportan sigue creciendo de manera exponencial, y por ese motivo se tiene que ser más enfático en relación a los resultados prontos expeditos de las pruebas de laboratorio. Y el otro registro, doctor, del de las personas que lamentablemente mueren por esta enfermedad, al grado que recuerdo que algunos países, algunos sistemas de salud, si no mal recuerdo México, tuvieron que registrar como COVID-19 incluso aquellas personas cuya prueba no se había efectuado o cuya prueba estaba en proceso, el resultado. Si tenían neumonía, entonces daban por hecho que habían muerto por COVID, doctor. Fíjate, Belén, que este es un punto muy interesante. Hasta ahora las definiciones operacionales establecen que un caso confirmado de COVID es aquel en donde, además de la sintomatología, existe una prueba de laboratorio confirmatoria de PCR en tiempo real. Esas definiciones, tarde o temprano, deberán cambiar. Y deberán cambiar porque ahora existen evidencias, por ejemplo, en estudios radiográficos, tomográficos, sobre todo estudios de imagen, en donde las tomografías axial computarizada de tórax, aún antes del resultado de pruebas de laboratorio,
pueden evidenciar hallazgos como las imágenes en vidrio despulido, que se presentan más en la parte periférica del pulmón y en las partes más basales del pulmón, habitualmente bilaterales, y que en el caso de pacientes, por ejemplo, sin enfermedades preexistentes, de pacientes jóvenes, etcétera, evidentemente hablan de que existe ahí una afectación, una neumonía intersticial atípica y que indudablemente va a ser un caso COVID. Entonces digo que van a tener que cambiar las definiciones operacionales para que no estrictamente se reporte como un caso de COVID aquel en el que tuvo que existir una prueba de laboratorio confirmatoria de tipo PCR en tiempo real. Y concluyo con un comentario que me parece fundamental. Hace varias semanas comentamos aquí, Belén, que a esta pandemia le hacía falta una prueba de laboratorio diferente, es decir, que fuera muy rápida, pero que detectara no anticuerpos, sino que detectara componentes virales. Y esa prueba, que debe ser una prueba de antígeno, aunque las pruebas de PCR son casi siempre el estándar de oro, pero las pruebas rápidas para la detección de antígeno son también muy importantes, y en el caso de influenza se empezaron a utilizar en medio de la pandemia del 2009 con excelentes resultados. Bueno, hace varias semanas lo comentamos aquí y parece, porque lo leí hace 24 horas, que empieza a aparecer una prueba de laboratorio de detección de antígeno, pero que se puede realizar en el mismo sitio de atención. ¿Esto qué significa? Se le toma la muestra al paciente, es nasal, algunas son nasofaringeas también, se colocan en un cassette, pero no se hace una lectura visual simple, directa, sino ese cassette entra a un lector cromatográfico y se ha encontrado una alta correlación en el resultado de este tipo de pruebas de antígeno, insisto, con respecto al PCR, con muy buenas sensibilidades y con muy buenas especificidades. Es lo que viene para las próximas semanas, Belén. Yo lo aplaudo porque creo que va a ayudar mucho para tener resultados muy rápidos, y entonces las definiciones operacionales es posible que cambien en el sentido de que no necesariamente requieras PCR en tiempo real, sino también una prueba de antígeno positiva, que son altamente específicas. Va a ser una buena noticia, en mi opinión. Con esto regresamos, doctor, porque claro sería sí. interesante aterrizar algunos puntos que nos ha mencionado sobre esta prueba. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Estudios advierten secuelas cardíacas en pacientes que presentaron COVID-19. Revela el estudio publicado en una revista especializada en cardiología que el 78% de las personas diagnosticadas con COVID-19 mostraron evidencia de daño cardíaco causado por la enfermedad semanas después de haberse recuperado, según el estudio publicado esta misma semana. De los 100 participantes en el estudio, 78 tenían evidencia de daño cardíaco en la resonancia magnética, según los investigadores. Ninguno de los 100 pacientes incluidos en el análisis había experimentado síntomas cardíacos relacionados con el nuevo coronavirus, y en su mayoría estaban sanos antes de la enfermedad. Se encontró evidencia de inflamación continua dentro del músculo cardíaco, así como del revestimiento del corazón en una considerable mayoría de pacientes, explicó una de las investigadoras, la doctora Valentina Putman, del Hospital Universitario de Frankfurt, en Alemania.
Los investigadores dijeron que los hallazgos de la resonancia magnética eran consistentes con 2 afecciones cardíacas, potencialmente graves, miocarditis y pericarditis, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Vamos ahora a Venezuela. Nuestra compañera Desiree Lozano Zorrilla, periodista de Planas Digitales, nos presenta el siguiente reporte. Te escuchamos, Desiree. Adelante. Hola, Belén. Buenos días a ti y a todo el auditorio del Canal 44. En Venezuela, los primeros casos fueron reportados el pasado 13 de marzo y el 21 de marzo se dio a conocer la primera muerte como consecuencia de la enfermedad. El gobierno de Nicolás Maduro declaró entonces el estado de alerta y cuarentena obligatoria por 30 días, extendida a 30 días más a partir del 17 de marzo del 2020. La flexibilización de la cuarentena comenzó el 1 de junio, pero el estado de alarma fue extendido por 30 días suplementarios. Hasta el 25 de julio, las cifras oficiales son 6.002 casos activos, 8.127 pacientes recuperados y 134 fallecidos, para un total de 14.263 casos confirmados desde marzo. El estado más afectado por la epidemia es Zulia, con 2.652 casos positivos para el 24 de julio. Desde mediados de mayo se evidencia un elevado aumento de las cifras diarias de infectados en Venezuela, que pasaron de 152 casos diarios aproximadamente a 351 casos diarios. Desde entonces se ha radicalizado la cuarentena en 9 estados del país y el Distrito Capital. En junio, los estados fronterizos de Venezuela, Zulia, Apure, Táchira y Bolívar registraron más muertes por coronavirus. Entre las medidas adoptadas por el gobierno se anunció que el periodo del año escolar 2020-2021 iniciaría el 16 de septiembre del 2020, pero manteniendo la modalidad de educación a distancia. Autoridades del gobierno de Nicolás Maduro también confirmaron dar positivo al COVID-19, entre ellos Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Darío Vivas, jefe del gobierno del Distrito Capital, y los gobernadores del Zulia, Omar Prieto, de Sucre, Edwin Rojas, de Yaracuy, Julio León Heredia y de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Al momento se mantiene en todo el país una cuarentena radical, pues se considera que nos encontramos en los puntos más altos de contagio. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Desiree Lozano. Muchas gracias, Desiree. Muy interesante este reporte de doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos llega desde Venezuela y cómo confirma que hoy por hoy la pandemia se encuentra más viva que nunca en los diferentes países. Venezuela, nos decía ya nuestra compañera Desiree, en un punto crítico. Argentina, que ha tenido un rebrote en el número de casos. Chile, por supuesto Brasil, que todavía se mantiene hoy por hoy como el segundo país con mayor número de casos, pero también con mayor número de muertes en el continente, solo después de Estados Unidos. En fin. Colombia, nos decían también nuestros compañeros hace apenas unos días, si no mal recuerdo ayer, de esta situación crítica. Doctor, América Latina en una situación realmente muy preocupante. Muy preocupante, porque casi todos los países todavía en curva de ascenso. Quizás la excepción sea Chile, en donde han estado por momentos con mejor control, pero han tenido rebrotes, efectivamente. Y aquí hemos dado cuenta de ese fenómeno. Sin embargo, creo que de todos los países de América Latina, independientemente de los números, cuando los vemos por tasa de habitante, 100,000 habitantes, por ejemplo, Colombia es de los países que están teniendo más impacto en este momento. Que, por cierto, fue un dato también que causó controversia en días pasados cuando a México se le ubicó en el lugar número 3 a nivel mundial con número de muertes por COVID-19. Lo decíamos, acaba de rebasar la barrera de las 50,000 personas muertas. Así es. Decían muchos de los titulares que superaba en casos al Reino Unido. Pero volvemos al punto, doctor. Se ha dicho que estamos por arriba de países europeos
Sin embargo, habría que considerar también la población, sin que esto sea un dato que minimice la situación por la que hoy atravesamos, ¿no, doctor? Por supuesto, eso no minimiza la gravedad de la pandemia, pero sí se tiene que medir en tasa por 100,000 habitantes, por ejemplo, para que sea comparable. Pero también hay un factor importante, y lo hemos comentado de igual manera en programas anteriores. Otro aspecto importante en muertes por COVID es lo que conocemos como letalidad, que es el número de personas, el porcentaje de personas que mueren por la enfermedad. Aquí vale la pena señalar lo siguiente, Belén. La letalidad a inicios de la pandemia inició en el 3.2%. Luego fuimos viendo un incremento de la letalidad progresivo hasta llegar a 7%, y posteriormente, hace unos 2 meses más o menos, hemos visto una disminución en la curva de letalidad, a grado tal que nos encontramos en alrededor del 5%. Pero en algunos países la letalidad ha sido particularmente alta. El caso de México sí debe preocuparnos, porque la letalidad ha estado entre el 10 y el 11% en diversos momentos a lo largo de la pandemia. También es cierto que como la letalidad se mide de acuerdo al número de casos confirmados, bueno, si México está realizando menos pruebas de laboratorio y por lo tanto el número real de personas infectadas es que se debe multiplicar por 8, como en algunos momentos lo ha dicho el subsecretario López-Gatell, pues entonces la letalidad por eso se puede ver magnificada, porque no tenemos el número real de pacientes infectados, de pacientes que se han enfermado por COVID. Entonces también hay que señalar ese punto fundamental, pero no debemos bajo ninguna circunstancia, solamente por esta modalidad de los números, por estos cálculos matemáticos, subestimar, y menos tratándose de una enfermedad cuya letalidad puede estar por arriba del 5%, las medidas de contención de la pandemia y sobre todo de atención oportuna a los pacientes que tienen factores de riesgo y a aquellos pacientes cuyos síntomas y hallazgos de laboratorio sabemos que son indicadores de que van a evolucionar a la gravedad, y son factores pronóstico que también están plenamente descritos y los hemos comentado en esta mesa en diversos momentos. Doctor, de ahí la insistencia también en algún momento de la Organización Mundial de la Salud, pero también de algunos sectores de la población, de insistir a los países que realizaran la mayor cantidad de pruebas posibles. Esto se tomaba también como una medida para evitar un número o un mayor número de contagios, doctor. Efectivamente, Belén, y en esto no hay vuelta de hoja. Los países que implementaron más pruebas son países que más pronto lograron la contención de la pandemia o la mitigación en su caso. Los países que reportaron más tempranamente las pruebas de laboratorio son países que lograron mayor éxito, y junto con las demás medidas, esta es una fundamental. Por ese motivo, la insistencia a países de América Latina para que realicen más pruebas de laboratorio, implementen más lugares para la toma de dichas muestras, para el procesamiento, y lo que tú decías hace un momento, el reporte inmediato del resultado al interesado para que se tomen medidas al interior de su familia y, por supuesto, alrededor de su comunidad. Esto nos regresa al tema de antes de la pausa, doctor. El apunte que usted hacía sobre la importancia de contar con una prueba, digámoslo, entre comillas, intermedia, entre la prueba PCR, que como decía usted es la prueba de oro, ¿no?, la que nos da el resultado más confiable, y la prueba de anticuerpos, que es la que se realiza una vez, digamos, que ha pasado ya la enfermedad y que demuestra si un paciente tuvo o no COVID-19.
Una prueba intermedia sería la de antígenos, que usted nos decía, doctor, detección de antígenos. ¿En qué consiste? ¿Qué son los antígenos? ¿Por qué se denomina así, doctor? Bueno, pensemos en el virus, recordémoslo así, en su forma de corona radiada, como lo vemos en las imágenes de coronavirus, la pandemia. Pensemos en el virus, pensemos en su superficie y pensemos en las proteínas que integran esa superficie. Una de las más importantes es la proteína S de espícula, las espículas de esta corona. Bueno, la S, la proteína S, es uno de los principales antígenos de este virus, que es el antígeno que despierta o que genera el mayor reto al sistema inmune para la producción de anticuerpos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es un componente de una partícula infecciosa o de una partícula no infecciosa también, que hace que despierte la respuesta inmune y se produzcan anticuerpos. En definición, eso es un antígeno. Bueno, pues en este virus, esta proteína o alguna otra proteína, por ejemplo, de la superficie, podría ser ese antígeno. Y entonces, cuando hablamos de una prueba para detección de antígeno, estamos detectando a un componente del virus. Cuando hacemos una PCR también estamos detectando a un componente del virus que es su RNA viral, efectivamente específico de este virus. Pero ¿cuál podría ser la ventaja de una prueba de antígeno? La ventaja de una prueba de antígeno podría ser que se toma en el propio lugar de la atención médica, se procesa en ese momento se tienen resultados en pocos minutos. Alguien podría preguntar, bueno, las pruebas de anticuerpos, conocidas como pruebas rápidas de anticuerpos que se realizan en una gotita, también se tienen resultados así en 15 minutos. Ah, no, sí, pero el punto es la historia natural de la enfermedad y el significado de estas pruebas de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. La PCR puede detectar la presencia del virus en 2 días a partir de que una persona se ha infectado, así de temprano. El antígeno o las pruebas de antígeno podrían detectar coronavirus a los 3 días de que la persona se ha infectado, o sea, también de manera muy cercana. Temprano. Mientras que los anticuerpos, lo hemos dicho aquí, Belén, pueden detectarse o se detectan ya cuando han transcurrido 15 días a partir de la infección, los anticuerpos IgM alrededor del 10º día, pero los anticuerpos IgG hasta el día 15-22. Esa es la gran diferencia. Por eso una prueba de esta naturaleza puede ser muy interesante. Vamos a regresar con más del tema. Doctor, hacemos una pausa, volvemos con más. Hemos hablado de las herramientas que hoy por hoy nos ayudan a protegernos hasta cierto punto de un eventual contagio. Hemos hablado de las mascarillas, hemos hablado también de las caretas, por supuesto, hemos insistido muchísimo en el lavado continuo de manos, pero hoy queremos hablar precisamente del uso de la mascarilla como una medida eficaz para protegerse contra el coronavirus. El uso de mascarillas bloquean algunas de las gotitas portadoras del virus y pueden reducir el riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Mónica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, explicó que mientras más virus ingresan al cuerpo, más se enferma. La especialista comentó que en la última ola de infecciones en los Estados Unidos, el uso más amplio de máscaras puede ser un factor para las tasas de mortalidad más bajas, junto con más pruebas, pacientes más jóvenes y mejores tratamientos. Además, hay una mayor proporción de estos nuevos casos que han sido leves o asintomáticos, aunque se necesitan más datos para ver si se rastrean geográficamente con tasas más altas
en el uso de mascarillas. Los países donde ya era común el uso de las mascarillas lograron tener tasas bajas de enfermedad grave y muertes, al igual que la República Checa, donde fueron adoptadas rápidamente. Junto con Gandhi, Eric Gusby de la Universidad de California y Chris Bayer de la Universidad Johns Hopkins publicaron el estudio en el Journal of General Internal Medicine, el cual propone que las mascarillas pueden provocar infecciones más leves o incluso asintomáticas al reducir las dosis de virus que entran al organismo. Gandhi expuso que las mascarillas pueden prevenir infecciones por completo, como sucedió con los trabajadores de la salud al adoptar la medida. Así que la mejor manera de contraer el virus es infectarse, pero no tener síntomas, refirió Gandhi, informó Elizabeth Ortiz. María Paola Garzón está en Colombia y desde ahí nos presenta el más reciente informe respecto a esta pandemia de COVID-19. Ella es reportera del canal TRO. María Paola, te escuchamos, adelante. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia. Pues acá en el país la situación es bastante preocupante. En este momento ya superamos los 370.000 casos positivos de COVID-19. Nos estamos acercando a las 12.000 muertes, pero lo más alarmante aún es el sistema de salud colombiano, que se encuentra completamente colapsado en este momento. Ya en la mayor parte del territorio colombiano se ha decretado alerta roja en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y aún no hemos llegado al pico más alto de la pandemia. En este momento se están conociendo casos muy acelerados, el número de casos está bastante acelerado, pues se han estado conociendo diariamente entre 11.000 y 12.000 casos. Esto es muy preocupante porque, como les estaba comentando, el sistema de salud de Colombia pues nunca ha sido tan eficiente y en este momento pues se ha visto fuertemente afectado. Los epidemiólogos aseguran que nos podríamos estar acercando al pico de la pandemia, pero aún no hemos llegado, por lo tanto pues no se sabe qué esperar en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, que ya varias instituciones de salud pues han dicho que no pueden recibir más pacientes. Esta situación es bastante preocupante en diferentes regiones que han sido las más afectadas, como lo son Bogotá, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y también Bolívar, pero hay un caso muy específico y alarmante en Santander. Este departamento era considerado como uno de las regiones con menor número de casos e incluso estuvo a muy pocos días de ser considerado un departamento libre de COVID, pero hace aproximadamente un mes pues empezó a presentar una situación bastante particular, y es que el número de casos empezó a crecer de manera muy acelerada. En este momento ya se superan los 5.000 casos, pero Santander está entrando dentro del ranking de los primeros departamentos en número de casos diarios. Se conocen entre 300 y 400. Y aquí ya se decretó alerta roja en el área metropolitana de Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander. Es una situación que es bastante preocupante en diferentes regiones del país, pero pues por el momento se espera que la situación pueda mejorar porque el gobierno ha estado tratando de unir esfuerzos para mejorar estas unidades de cuidados intensivos en los lugares más críticos. Es toda la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, María Paola. Un abrazo, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos. Vaya situación complicada por la que están atravesando. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya lo decíamos hace unos minutos, sí. Pues rebrote, de alguna manera, tal vez no podríamos llamarlo rebrote porque, como lo decía nuestra compañera María Paola, no han llegado ni siquiera al punto máximo de la pandemia, pero habían mantenido, digamos, cierto control sobre el número de contagios. Las cifras que nos proporciona hoy nuestra compañera son muy preocupantes, por arriba de los 12.000 casos diarios de contagio. México fue noticia hace unos días cuando reportó 9.000. Y vaya que tenemos el doble de población de Colombia. Entonces, para darnos una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo en Colombia, sin contar, por supuesto, el número de muertes, que sigue siendo muy, muy preocupante. Sí, están sufriendo con mucha intensidad la pandemia nuestros hermanos de Colombia y pues creo que deben adoptar medidas extremas para lograr ese control. La mitad de la población, con respecto de México tuvo un máximo pico en el número de casos diarios, 9.000, así lo vimos hace algunos días, y ellos han llegado en momentos hasta a 11.000 casos por día. Es una situación verdaderamente peligrosa para Colombia. Así es, doctor. Bueno, casi acercándonos a la conclusión de este programa, doctor, que ha sido muy interesante revisar
¿por qué es importante tener un conteo adecuado de los casos de contagio y de los casos en cuanto al número de muertes? Y hablaba usted de un dato muy interesante, doctor, las pruebas de antígenos, que serían este intermedio entre las pruebas PCR y las pruebas de anticuerpo. Ya nos explicaba en qué momento opera cada una. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora no se han utilizado de manera masiva, digamos, el uso de las pruebas de antígenos, doctor? A mí también me ha extrañado a lo largo de 7 meses el que todavía no haya surgido una prueba. Tengo noticias de que ya la Food and Drug Administration en los Estados Unidos ha autorizado el uso de una o algunas pruebas de antígeno, generaron ya el registro y la aprobación rápida, emergente, como han sido el caso para algunos fármacos, etcétera, de aprobación emergente. Y creo que ya muy pronto vamos a estar viendo pruebas de antígeno. Pero al igual que a ti, también a mí me ha extrañado por qué no aparecieron previamente, cuando desde el punto de vista de desarrollo biotecnológico pueden realizarse de manera más rápida. Es posible que los ensayos, los estudios hayan tenido que validar estas pruebas como debe ser, de acuerdo a su sensibilidad y especificidad comparativamente con la prueba de PCR, y de esa manera determinar la calidad, la utilidad y el momento a lo largo de la historia natural de la enfermedad en donde estas pruebas son de mejor aplicación, de mayor utilidad. Ya he leído algo al respecto, en donde la gran utilidad de estas pruebas va a ser en los primeros 10 días, desde el día 3 hasta el día 10 aproximadamente de ocurrida la infección, lo cual es de mucha utilidad porque es la fase más activa en donde más transmisión de la enfermedad puede ocurrir. Claro. Ahora, doctor, en cuanto a costos, ¿cuál es la experiencia? Porque nos decía que estas pruebas de antígeno ya se utilizaron durante la pandemia de H1N1. Efectivamente, y la experiencia es que el costo de las pruebas de antígeno es mucho menor a lo que tiene una prueba de PCR en tiempo real. No podría ser categórico en la respuesta de cuánto podría costar una prueba de antígenos para el caso de este nuevo coronavirus, pero me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, de que va a ser una prueba mucho más barata que una prueba de PCR. Es un dato sin duda alguna interesante y bueno, el llamado ahí, ¿no? Para que los países también reconsideren esta tercera opción de prueba que nos puede dar un resultado temprano y con alta seguridad también. Y de gran escala porque la realidad es que en muchos países el lograr una cita para realizarse una prueba de PCR en exudado nasofaríngeo está siendo una gran dificultad. Y no solo eso, una vez que se ha logrado la cita y la toma de la muestra, también en muchos países el resultado ha tardado más de 3 días y eso no abona positivamente al control de la pandemia. Esto sin contar, doctor, que también han salido falsos positivos. Han ocurrido falsos negativos, son más frecuentes los falsos negativos que los falsos positivos. Hay falsos negativos y falsos positivos, pero en una proporción son mucho más los casos de falsos negativos que de falsos positivos. Bueno, pues ahí está esta reflexión, doctor. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Un tema muy interesante este día. Gracias, doctor. Siempre un gusto. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, usarán la tecnología ultravioleta contra COVID-19. Este robot utiliza la tecnología de esterilización ultravioleta para luchar contra el COVID-19. Su sistema garantiza la desinfección del aire y de las superficies para prevenir y reducir la transmisión de muchas enfermedades infecciosas. Su funcionamiento se ha puesto a prueba en Portugal en el Hospital San Martiño en Valongo, en Oporto.
El robot tiene sensores y se apaga automáticamente en presencia de seres humanos porque la radiación ultravioleta es peligrosa. Este robot desinfecta todo, no solo el coronavirus, sino también todo tipo de gérmenes y bacterias. El uso de la robótica se está desarrollando desde el inicio de la pandemia por los riesgos de infección. Las pruebas con este robot se han realizado con lámparas fluorescentes, pero en condiciones reales funcionará con luz ultravioleta. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.